Hola, mentes curiosas. Bienvenidas a este podcast de crimen e investigación llamado Mens Criminalis. Yo soy Patri y la psicología y el true crime son mi pasión. Por eso, en este espacio, que cumple su tercer mes en marcha, os cuento casos reales de crímenes que tuvieron lugar en España y Europa, siempre tratando de satisfacer esa curiosidad que nos lleva a interesarnos por la crónica negra, intentando aportar mi granito de arena como psicóloga para divulgar y también, ¿por qué no?, para entretener. Pero hay casos diferentes. Casos como el de hoy, al que no podría etiquetar como entretenimiento y, sin embargo, creo que es necesario que se conozca, que se hable de ello, porque está ahí, sucedió y puede servir para evitar que algo similar vuelva a suceder en el futuro. Siempre digo que los amantes del true crime estamos prevenidos de alguna manera, aunque nunca a salvo del peligro. Pero a veces conocer casos que otras personas tuvieron que padecer nos abre de alguna manera los ojos a los indicios que nos señalan el peligro. Tal vez así podemos anticipar que algo malo está sucediendo, que alguien está sufriendo y que necesita ayuda. Esto es lo que me gustaría conseguir con el episodio de hoy. Ojalá sea posible. Por otra parte, aunque buscar culpables no soluciona el problema, mucho menos cuando hablamos de un crimen con resultado de muerte, culpar puede ser el empujón necesario para que haya un cambio, para que haya consecuencias. Culpar a un asesino para que pague con una vida en prisión lo que hizo, culpar a una madre por abandonar a su hija, culpar a un padre por desentenderse y culpar a un sistema de protección del menor por llegar tarde. Ojalá la culpa sirva para que no haya más víctimas. Como habéis podido ver en el título, el caso de hoy trata del asesinato de Sara Feraru, una niña de 4 años a manos de un hombre llamado Roberto Hernández, al que poco más de un mes antes ni siquiera conocía. Es el primer caso que traigo en el que la víctima es una niña tan pequeña, y ha sido duro y difícil de hacer, pero insisto, es necesario para ver todas las cosas en las que se falló con Sara. Como digo, este crimen horrible sucedió en agosto de 2017 en Valladolid y estos son los hechos. Comenzaremos este relato el día 11 de julio de 2017 porque fue el día en que Davinia llevó a su hija Sara, de 4 años, a urgencias, porque tenía los labios tremendamente hinchados, como si se hubiera dado un enorme golpe. Cuando entró en la consulta para que la examinasen, el médico no solo observó los labios de la niña, sino su estado general. Observó que la boca al completo estaba hecha un desastre, no solo los labios, sino dentro. Los dientes estaban todos cariados. La madre se defendió diciendo que un dentista, del que no pudo dar datos, le había dicho que no se podía hacer nada hasta que Sara no se le cayesen los dientes de leche y fuesen sustituidos por los definitivos. Por supuesto, el médico no creyó esto, mucho menos cuando le pidió que, para hacerle una exploración completa, desnudase a la niña. Ahí pudo comprobar que tenía una serie de signos y manifestaciones que tienen incluso su propio nombre clínico: el síndrome del niño apaleado. El médico comprobó que, en general, Sara presentaba una grave falta de higiene, pero también golpes y moratones en distinto grado de curación en todo su cuerpo, también en zonas sospechosas como muslos, nalgas y pecho. Davinia explicó que tenía una hermana mayor, Sara tenía una hermana mayor con la que jugaba y que se peleaban a menudo. Pero tras consultar a una compañera, también facultativa, que había trabajado de forense, el médico determinó que el estado de esa niña no era debido a juegos bruscos, sino que había una sospecha de maltrato. Por lo tanto, llamó a la policía. El grupo de menores se llevó a la madre y a la hija a comisaría, donde interrogaron a Davinia, que continuó con la versión de los juegos violentos, asegurando que no había maltrato ni negligencia. Sin embargo, cuando los policías le preguntaron quién vivía con ellas en su domicilio en la calle Cardenal Torquemada de Valladolid, ella mintió y dijo que nadie, solo ella, Sara y su otra hija, Andrea. Pero la verdad era que hacía aproximadamente un mes
que su nuevo novio, Roberto Hernández, se había mudado con ellas. Además, era él quien se quedaba al cuidado de las niñas cuando Davinia iba a trabajar, ya que era militar, cabo del Ejército de Tierra. Todo esto no fue conocido por las autoridades hasta más adelante. Si lo hubieran sabido antes, quizá las cosas hubieran terminado de otra manera. O tal vez no, nunca lo sabremos. Para Davinia, Roberto era lo mejor que le había pasado en la vida. Se habían conocido en Semana Santa en Vaduz, mientras ella todavía estaba con Marinel Feraru, el padre de Sara. Marinel era migrante rumano. Se habían conocido hacía 7 años. De hecho, el progreso de ambas relaciones fue muy parecido. Conoció a ambos en Internet, a Marinel en 2010 y a Roberto en 2017. Con ambos estuvo hablando solo un mes antes de empezar a convivir, y en ambos casos ella no estaba sola. Cuando empezó su relación con Marinel tenía a su primera hija, Andrea, que era muy pequeña, 2 años por aquel entonces, y con Roberto ya tenía 2 hijas, Andrea de 12 años y Sara de 4 recién cumplidos. Lo que quiero decir con esto es que Davinia parecía el perfil de mujer que no sabe estar sin pareja, que se apoya emocionalmente y de forma muy rápida en quien sea que esté dispuesto a ocupar ese papel en su vida, el de amante, padre, salvador a sus ojos. El problema es que cuando dejas entrar a alguien en tu vida de esa manera, sin conocerlo, te expones a un peligro grande. Y no solo Davinia se puso en peligro, sino que puso también a sus hijas en esa situación. Pero volvamos a los hechos. El trabajo principal de la familia formada por Davinia, Marinel, Andrea y Sara, que nació en 2013, era el de ella, el de Davinia, que, como hemos dicho, era militar. Marinel, tal vez por ser inmigrante o por los continuos cambios de residencia causados por los diferentes destinos que se le asignaban a Davinia, nunca encontró un trabajo estable. En parte, esta pudo ser la causa de que la relación se fuese a pique, al parecer. Los últimos 2 años de esta relación fueron bastante conflictivos. Desde 2015 a 2017, Marinel y Davinia aguantaron la relación por Sara, pero como hemos mencionado, en 2017 Davinia conoció en esa app de citas a Roberto y fue el empujón necesario para finalizar su anterior relación y empezar de nuevo. Roberto vivía en Medina del Campo. Era exmilitar, mecánico de helicópteros y la cautivó de inmediato. Davinia rompió definitivamente con Marinel en torno a mayo. De hecho, la misma noche en que iba a encontrarse con Roberto por primera vez en persona, el 30 de mayo de 2017, Davinia le dio a Marinel 50 euros y lo echó de casa. Marinel se fue en este momento a Madrid a buscar trabajo y durante unas semanas vivió en el coche, mientras, por su parte, Roberto ocupaba su lugar en la casa de Davinia con sus hijas. Roberto y Marinel no se conocían o no habían coincidido físicamente, ya que Davinia lo evitaba a conciencia. Por supuesto, sí sabían de la existencia el uno del otro. De hecho, Roberto odiaba a Marinel y no porque fuese el ex de su nueva novia, no solo por eso, sino por una razón mucho más turbia. Lo odiaba por ser rumano. Davinia no ayudaba en esto, ya que con Roberto no hacía más que quejarse de las penurias que había pasado en su relación con Marinel. Le decía a Roberto que había sufrido maltrato psicológico, que Marinel pegaba a Andrea, a su hija mayor, y que también había pegado alguna vez a Sara. De nuevo, Davinia contaba esto buscando tal vez la reafirmación de haber tomado una decisión correcta al cambiar a uno por el otro, o tal vez mostraba esta vulnerabilidad para que Roberto pudiera consolarla, buscando un cariño que necesitaba hasta ese punto. Sin embargo, los supuestos malos tratos de Marinel nunca fueron denunciados, ni siquiera después de finalizada la relación, ni cuando se estaba investigando la situación de desamparo de Sara. La cuestión es que el odio que Roberto sentía hacia las personas de orígenes distintos, su xenofobia, venía de antes. La situación con Marinel solo sería el último ejemplo. La última vez que Marinel vio a Sara fue el 7 de julio. Luego regresó a Rumanía y se encontraba ahí cuando le comunicaron la muerte de su hija. Roberto se mudó definitivamente a casa de Davinia y las niñas el 22 de junio.
al mes, como decía, de haberse conocido en persona. Sin embargo, cuando el grupo de menores de la policía le preguntó a Davinia quién vivía con ellas el 11 de julio, después de la visita a urgencias, les dijo que nadie. Mencionó que el padre, Marinel, se había ido hacía una semana, pero de Roberto no dijo nada. Al salir de comisaría le mandó un mensaje para tranquilizarlo, diciéndole que no lo había mencionado, porque claro, si lo hacía le hubieran estado molestando. A posteriori, en la investigación, tras la muerte de Sara, el intercambio constante de mensajes entre su madre y Roberto sería muy revelador. No solo hablará del tipo de relación que había entre ellos como pareja, sino de cómo ella lo justificaba todo, incluso ante sí misma. Porque de lo que se trata es de averiguar hasta qué punto Davinia era consciente de las cosas que estaban sucediendo en su casa mientras ella no estaba, de lo que sucedía entre su novio y su hija menor. Al final, no hay más ciego que el que no quiere ver. De hecho, algunos de esos mensajes son realmente difíciles de comprender. También de esos mensajes se extraen las evidencias de la xenofobia de Roberto, especialmente contra los rumanos. Los llama vagos, maltratadores, deshechos, y asegura que lo único que merecen es un tiro en la cabeza y ser arrojados a la basura. Concluye asegurando que enterró vivo a un hombre por haberse acercado a sus hermanas, que alguien lo salvó, pero que si hubiera sido por él, se quedaba en el hoyo. Me pregunto cómo de cegada de amor tiene que estar una persona para ver este mensaje y no salir corriendo, sobre todo teniendo una expareja extranjera y una hija de origen rumano. Pero, por lo visto, estas banderas rojas Davinia no las vio. Tampoco vio las alertas cuando Roberto llamaba a su hija la rumanilla. Sabiendo su odio xenófobo, está claro que este no podía ser un apelativo cariñoso. Tampoco se preocupó cuando Roberto le decía que Sara lo llamaba vampiro, ni cuando se reían de ella en mensajes porque la niña parecía sentir interés por los genitales masculinos. Las alusiones sexuales en los mensajes harían a cualquiera llevarse las manos a la cabeza, dudar, pero la madre de Sara solo sintió gracia, le hicieron gracia. Davinia y Roberto hablaban muchísimo por mensajes, y en parte eso ha ayudado a desvelar que él la manipuló en gran medida. Aquel 11 de julio le advirtió de que no llevase a Sara al médico porque terminarían en protección de menores, y eso fue lo que sucedió. Aún así el protocolo falló, la madre mintió y la niña quedó desprotegida. El expediente de Sara llegó a la mesa de protección de menores el 25 de julio, 14 días después de la visita al médico. La familia fue citada al día siguiente. Sin embargo, durante esos 14 días de trámite, las cosas habían empeorado, tanto que la familia de Davinia se dio cuenta. Veían un cambio en Sara, veían señales. La niña contaba a sus familiares que el nuevo novio de mamá le hacía daño, y los tíos actuaron. Pedro, el hermano de Davinia, llevó a la niña al médico un día que, en una comida familiar, notó que a la pequeña le dolían mucho los dedos. La madre solo comentó que exageraba. El día 26 de julio acudieron a la sede de protección de menores como les habían citado. Allí Davinia insistió en que Sara se caía y que jugaba demasiado brusco con su hermana. Mintió diciendo que las niñas se quedaban a cargo de familiares y de una guardería del barrio cuando ella se tenía que ir a trabajar, pero no fue capaz de dar datos sobre esa supuesta guardería. No mencionó a Roberto. Los asistentes sociales también interrogaron a Sara y Andrea por separado, sin la madre. Lo sorprendente es que Andrea, la niña de 12 años, no dijo nada ni sobre su madre ni sobre el novio de esta. Ante las negativas y la resistencia de la familia, los técnicos enfrentaron a Davinia, asegurando que los informes médicos señalaban que Sara sufría malos tratos. Ella reaccionó encarándose, defendiendo lo indefendible, amenazando con denunciar a los técnicos y a los doctores. Finalmente, la reunión finalizó advirtiendo de que los asistentes sociales harían una visita a su domicilio el siguiente 28 de julio, 3 días después, para ver el entorno de las niñas y quién vivía con ellas. Por supuesto, cuando Roberto se enteró de esa inminente visita, desconectó el telefonillo del piso y dejó claro que a casa no tenía que ir nadie. El 28 de julio, Davinia llamó para anular la visita, alegando que tenía que trabajar.
Los servicios sociales insistieron y fue en ese momento cuando Davinia mencionó la existencia de Roberto por primera vez en todo el caso. Dijo que era un amigo que se quedaba cuidando a las niñas a veces. Finalmente se reagendó la cita para el día 1 de agosto. Ese 28 de julio, Sara sufrió una nueva agresión mientras su madre estaba trabajando. Por mensaje, Roberto le explicó que se había encontrado a Sara con la cara hinchada y orinada en su cama, que tenía la habitación hecha un desastre y que la niña se había caído y se había golpeado con la mesita. Davinia le indicó que le pusiera hielo y ambos estuvieron de acuerdo en no llevarla al hospital por si acaso le retiraban la custodia. Es increíble pensar cómo todo esto estaba sucediendo con los ojos de los servicios sociales fijos en esa familia. Porque, aunque podamos pensar que sus actuaciones no fueron lo bastante eficientes, la verdad es que esa misma tarde, día 28, a pesar de haber cambiado la cita, se presentaron por sorpresa en casa de Davinia y sus hijas, sabiendo que algo iba mal. Llamaron durante horas, pero no les abrieron. Más tarde también se pasó por la casa Pedro, el tío, porque él también veía que algo no iba bien. Llamó a su hermana para que le dejara ver a Sara y Davinia, que en ese momento estaba volviendo del trabajo, acordó con Roberto por mensaje una versión que dar al estado de la niña. Pero, ¿por qué deberías acordar una versión exculpatoria si no crees que haya sucedido nada malo? Esta actitud es la que retrata que Davinia sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir, que protegió a su novio por encima de su hija y que se enfrentó a cualquiera que intentase salvar a Sara de manera totalmente irracional para una madre. Pedro se encontró a Sara con la cara hinchada, a Roberto poniéndole hielo y a Andrea llorando diciendo que no había visto nada porque estaba en su habitación, que no vería a la pobre niña. Y aunque Pedro insistió en llevar a Sara al hospital, Davinia se negó en redondo. Mientras discutían, Roberto se marchó de la casa. Al poco llegó otra hermana de Davinia, Rosana, y entre los dos siguieron intentando convencer a Davinia para que llevase a la niña al hospital, pero a esta solo le preocupaba el hecho de que Roberto se había ido y no dejó de mandarle mensajes pidiéndole perdón, diciéndole que lo quería mucho y que no volvería a dejar que sus hermanos se metiesen en su vida. Por mucho que los hermanos insistieron, Davinia no les dejó pasar a la casa. Los hermanos incluso llamaron a la policía. En esa llamada queda clara la preocupación de los tíos, pero aún así no consiguieron que la niña fuese llevada al hospital. Una situación que a mí personalmente me parece delirante. 3 días después, como estaba previsto, un equipo de protección de menores se presentó en la casa, aunque Davinia había intentado volver a cancelarla. Estuvieron frente a la puerta de la vivienda llamando durante horas, incluso estuvieron hablando con los vecinos. Dentro de la casa, aunque pareciera que no había nadie, sí había gente y estaban todos en silencio. Cuando por fin los técnicos se marcharon, tenían claro que su informe iba a decir que no había colaboración por parte de la familia y que las menores estaban en desamparo. De hecho, establecieron medidas de tutela con acogimiento residencial. La fecha de este informe es del 2 de agosto, la misma fecha de la muerte de Sara. Se actuó y no fue un proceso especialmente lento, pero el asesino, por desgracia, actuó más rápido. Como digo, era 2 de agosto de 2017. Davinia se iba a trabajar y Sara se había vestido e insistía en ir con ella. Suplicaba, pero Davinia la encerró en su habitación con Roberto y se marchó. Poco después entraba una llamada a emergencias en la que un hombre pedía una ambulancia porque una niña no respiraba. Cuando el equipo médico llegó, la pequeña estaba en parada cardiorrespiratoria. Intentaron reanimarla y lo consiguieron durante un breve momento. Llamaron a la policía al ver el estado de la niña, que tenía las uñas de los pies ensangrentadas, la cara hinchada y moratones y golpes por todo el cuerpo. Davinia estaba incomunicada en una guardia, pero en cuanto pudo responder a las llamadas de las autoridades, se presentó en su casa. El atestado policial señala lo anómalo de la escena, con una niña de 4 años con evidentes signos de maltrato y sin vida,
mientras la madre asistía impasible, sin mostrarse nerviosa ni llorar, y la hermana mayor se encontraba en la cocina comiendo leche con galletas como si eso no fuese con ella. Cuando Sara llegó al hospital estaba en muerte cerebral. Allí la policía y los servicios sociales volvieron a interrogar, esta vez a ambos, a Davinia y a Roberto. Los dos justificaban la situación diciendo lo de siempre, que Sara era torpe y se caía. Aunque en un primer momento a Roberto se le interrogó como testigo, enseguida los policías vieron que había algo más. El estatus de testigo a sospechoso cambió cuando el médico forense encontró en el cuerpo de Sara evidencias de agresión sexual, en concreto fisuras anales y un desgarro vaginal. En la casa, en cuanto la policía científica se puso a investigar, también encontraron pruebas de que Sara había sido víctima de un crimen y no de un fatal accidente, como su propia madre quería hacer ver. Había manchas de sangre por todas las paredes de la habitación, especialmente en el cabecero, que habían sido limpiadas pero pudieron verse usando una luz especial. También se encontró pelo de Sara arrancado en la bragueta del pantalón que Roberto usaba en casa, así como su ADN en las uñas de Sara. Estaba claro que él la había agredido y la niña se había intentado defender, pero claro, una niña de 4 años poco puede hacer frente a un hombre de 35. La autopsia reveló torturas. Las uñas de sus pies habían sido arrancadas y la causa de la muerte había sido un traumatismo cerebral causado por golpes y zarandeos tan fuertes que el cerebro en el interior del cráneo se había hinchado y magullado tanto que había dejado de funcionar. Todo ello concurriendo con un golpe grande en la frente contra una superficie dura y roma, como podía ser el cabecero de la cama, que le había deformado la caja craneal sin causar fractura. Ambos, Roberto y Davinia, fueron inmediatamente detenidos como sospechosos del asesinato de Sara Ferraro. Dos años después comenzó el juicio, que duró un mes. Fue un juicio conjurado y este estuvo compuesto por 5 hombres y 4 mujeres. Hubo 4 acusaciones: la del padre biológico de Sara, Marinel, la de la Fiscalía, que actúa de oficio, la de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos y la de la Asociación Clara Campoamor. Todas, menos la del padre, pedían la prisión permanente revisable para ambos acusados. Marinel decidió no acusar a la madre de su hija, a pesar de que Sara había sido asesinada, a pesar de que él mismo había sido rechazado, expulsado y acusado de maltrato por Davinia, y a pesar de todo esto, lo que pretendía era que el único culpable del crimen fuese Roberto. Y sí, tal vez Roberto había sido quien había maltratado, abusado y asesinado a Sara en el transcurso de poco más de un mes. Pero Davinia no era inocente. Davinia lo había estado encubriendo. Finalmente, a Davinia se le culpó de un crimen de asesinato por omisión y de abandono de familia. No fue condenada a la permanente, sino a 25 años y otros 2 años por delitos de maltrato, con la atenuante de obcecación y confesión. Más adelante su condena fue reducida en más de 13 años, considerando más atenuantes. Actualmente cumple pena en una cárcel militar en la que, por desgracia, no estará mucho tiempo. Roberto, por su parte, sí fue encontrado culpable de todos los cargos: de agresión sexual a una menor, de asesinato, no de homicidio, ya que fue cometido con alevosía, que significa que la víctima no pudo defenderse, y con ensañamiento, que significa que para causar la muerte hizo más daño del necesario. También se le acusó de maltrato continuado y de lesiones, y por todo esto fue condenado a la prisión permanente revisable. A esta condena se le añadieron 22 años por ser la víctima una persona especialmente vulnerable y considerarse esta concatenación de crímenes realizados por odio a los rumanos. Desde una perspectiva psicológica, lo más llamativo de este caso es que hay varios culpables y que el crimen fue posible por la acción o inacción de muchas personas. El criminal principal, sin duda, la madre que omitió ayuda, el padre que no se preocupó
e incluso la hermana, que tampoco pidió ayuda. Una extraña alienación de muchas personas que sucedió en un periodo de tiempo muy breve. Con posterioridad a la muerte de Sarah, estas personas, especialmente la madre, Davinia, se han mostrado como víctimas secundarias del culpable principal y, según ellos, único, que era Roberto Hernández. De hecho, Marinel, como ya hemos mencionado, no acusa a su exmujer, sino que la defiende porque en efecto la considera otra víctima. Pero este es un rol que se han asignado ellos mismos y que no encaja en el desarrollo de los terribles acontecimientos que desembocaron en la muerte violenta de una niña pequeña que no tenía a nadie más que la defendiera. Sí es cierto que Davinia podía estar ciertamente anulada por la personalidad sádica y maltratadora de Roberto, y también sufrir una dependencia emocional grave de él. A veces estos estados emocionales de dependencia, de apego ansioso, son como estar enganchados a una droga. De hecho, incluso después del crimen, Davinia y Roberto continuaron una relación, aunque poco a poco se fueron distanciando conforme ella asumía lo sucedido y de hecho retomaba su relación con Marinel. De nuevo, Marinel se convirtió en el objeto de esta dependencia emocional patológica que sin duda sufre Davinia. Esta es la razón por la que a Davinia se le aplicaron atenuantes a la condena. A día de hoy, ella sigue negando que supiera que Sarah estuviera siendo agredida y maltratada y sigue alegando que es inocente y una buena madre, y que puede cuidar de la hija que le queda. Mi opinión personal en casos de este tipo, en los que se ven involucrados niños o personas especialmente vulnerables, es quizá demasiado tajante para compartirla de forma extensa. En este caso, para mí, no existirían atenuantes, pero yo no juzgo y creo en la justicia, que es la que tiene que dictar sentencia al final. Porque para mí nada justifica ninguna acción o inacción que haya llevado a la muerte de un niño. En este tipo de casos siempre sería partidaria de prevenir antes que curar. Entiendo que retirar a un niño de su familia es traumático para él, pero preferiría que ese niño tuviera que ir un tiempo a terapia a que terminase en una caja de madera. Lo que pueda estar en manos de las autoridades para evitar algo tan terrible debería ser protocolo automático. Y si luego hay que disculparse, siempre es mejor que lamentarse. Pero esta es mi opinión. Hasta aquí este duro crimen, este caso inexplicable por todas las condiciones delirantes que tuvieron que darse en contra para que sucediera este desenlace terrible. Espero que este caso os haya parecido interesante a pesar de ser especialmente difícil, y os recuerdo que todo lo expuesto en este podcast es fruto de una investigación sobre los medios accesibles al público general, que puede haber errores, por supuesto, pero en este caso han sido sin ninguna intención. Y también como profesional de la psicología puedo haber añadido apuntes o datos basados en mi propia experiencia. También me he permitido expresar mi opinión, que la tengo como todos. Nadie es imparcial y todos tenemos temas más delicados que otros en nuestra escala de valores. En cualquier caso, espero no haber ofendido a nadie. Quisiera dar crédito también a los medios que he utilizado para documentarme, especialmente al episodio que trata este caso en el longevo podcast de Crónica Negra Elena en el País de los Horrores, así como artículos de prensa que he leído en internet. Si os ha gustado este contenido, por favor, dadle like, seguidme y compartid para llegar a más mentes curiosas como las vuestras. Podéis encontrar Mens Criminalis de forma totalmente gratuita en iVoox y YouTube. También subo contenido a Instagram en @menscriminalis y a TikTok en @menscriminalispodcast. Gracias por escucharme y hasta la próxima, mentes curiosas.